para ello vamos a ir allá a San Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Capítulo 3 de San Juan, su versículo 1 en adelante. Nosotros vamos a leer acerca de un hombre que era muy importante entre los judíos, un principal. Este hombre llegó a Jesús, a donde estaba Jesús. Él llegó de noche. Así que dice la palabra, amén, 3, amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, te pido que sea tú, Señor mío, dándome a mí la sabiduría para hablar de este tema, Señor mío. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, perfeccionando estas palabras que yo voy a hablar, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido. Oh, gracias, Señor. Amén. Este hombre era muy importante entre los judíos. Era un principal entre los judíos. Alguien que sabía de la ley, conocía la ley. Era maestro de la ley. Pero Jesús les respondió una respuesta que él no estaba esperando. Porque verdaderamente llegó a Jesús exaltando a este hombre. ¡Wow! Un siervo de Dios. Reconociendo que Jesús había venido de Dios. Reconociendo las obras grandes que Jesús estaba haciendo. Y diciendo: estas obras que tú haces, nadie la puede hacer si no está Dios con él. O sea, Dios tiene que estar contigo porque Dios, aleluya, se ha glorificado en ti. Hemos visto todo lo que tú has hecho en el nombre de Dios. Pero Jesús les respondió, como solamente Dios responde al hombre. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús le dijo: tú estás ciego. ¿Ve? Jesús le dijo: tú estás ciego, tú estás sordo. Tú no entiendes, tu corazón está cerrado. Eso le dijo Cristo cuando le dijo esto. También en el 5 le dijo: respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tú no puedes entrar en el reino de Dios porque tú no has nacido de nuevo y no has nacido de Dios. Lo que ha nacido de arriba es espiritual. Lo que ha nacido de abajo es carnal. Y tú estás en la carne, así no puedes entrar al reino de los cielos. No puedes ver el reino de los cielos. Mucho menos creer, porque no lo ve. Ahora sabemos que todas las cosas que Cristo está hablando, le está hablando para que él entienda, pero él no lo entiende. ¿Ve?
Cristo le dice así en el versículo 9 del capítulo 3 de Juan, dice, respondiendo Nicodemos, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si le he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, le estoy hablando en un idioma que ustedes entienden. ¿Ve? Y no entienden todavía. Y si yo le hablara el idioma que se habla en el cielo, si yo le abriera la cortina para que ustedes vieran todas las cosas grandes que hay en los cielos, ¿cómo la van a entender si solamente, aleluya, se pueden entender espiritualmente? Son demasiado grandes, son demasiado altas, demasiado profundo para nuestra mente. Y aquí, este hombre, lleno de letra, lleno de sabiduría. ¡Wow! Porque para enseñar necesitamos la sabiduría. Y yo sé que este hombre era un hombre principal. Entre ellos era un maestro, o sea que tenía mucha sabiduría. Pero ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que pasó con Nicodemos? Lo mismo que dice, gloria a Dios, aquí Pablo a los corintios. Porque los corintios empezaron con una sabiduría verdaderamente de Dios, pero porque se desviaron, perdieron la sabiduría, se embotó el conocimiento. Gloria al nombre de Jesús. Estamos hablando de la sabiduría. El por qué este hombre no entendía a Jesús. ¿Por qué? Si era un principal entre los judíos y un maestro de la palabra de Dios. La ley, la palabra de Dios. Aquí dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, mire lo que dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No era porque el mundo o que nosotros éramos tan inteligentes que conocimos a Dios porque éramos inteligentes. No. Dice aquí, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Eso no puede ser, dicen los judíos. Y para los gentiles, eso es locura, dicen los gentiles. ¿Cómo va a ser? ¿Un Cristo crucificado le va a salvar a ustedes? Aleluya. Dice, mas para los llamados, así a judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Entiende esta cosa? Si no la entiende, se la voy a explicar. Estamos hablando de Nicodemos. Nicodemo era un principal entre los judíos, un maestro con mucha sabiduría, pero porque ellos habían dejado a Dios, Dios enloqueció la sabiduría de ellos. Ahora se hicieron brutos, necios. ¿Por qué? Porque se fueron de Dios, dejaron la palabra de Dios e implantaron las de ellos. Por eso.
Este hombre no solamente vino a Jesús de noche, sino que su corazón estaba de noche. Su corazón estaba en ignorancia. No conocía ya a Dios. No entendía lo que Cristo le estaba diciendo. Por eso Cristo le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabe esto? Lo que él está diciendo, ¿tú no sabes esto? De cierto digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibí nuestro testimonio. Entonces, ¿qué pasó con aquel hombre? Se hizo él mismo ignorante. ¿Por qué? Por dejar a Dios. Cuando dejamos a Dios, no importa la sabiduría que tenemos, hermano, le voy a decir que esa sabiduría es diabólica, no de Dios. Esa sabiduría no es la sabiduría de Dios, sino diabólica, terrenal. Eso es cuando dejamos a Dios. Nicodemo no entendía que él estaba ciego. No entendía que él estaba sordo. No entendía que su corazón estaba cerrado para Dios. Oh, gloria a Dios. No podemos cerrar el corazón a Dios y a la palabra de Dios. Porque cuando cerramos el corazón a Dios y a la palabra de Dios, Dios nos entrega a una mente reprobada para hacer hechos vergonzosos. Ay de aquel que le cierre el corazón a Dios, porque Dios lo entrega a esa mente reprobada. Cuando el pueblo de Israel, en el tiempo de Cristo, Cristo vino y encontró ese pueblo lleno de mundanalidad, con el corazón cerrado para él. Y no lo aceptaron. La luz resplandeció y ellos no la vieron. Les resplandeció la luz. Es como que en la mañana cuando el sol sale y usted va afuera y no ve luz. Usted lo ve todo oscuro. Así también estaba el pueblo de Israel. No vio la luz del mundo que era Jesús. No conoció el tiempo. Y así es todo aquel que no conoce el tiempo, la oportunidad que Dios le está dando hoy. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice Dios. Dios le presentó a su hijo a Israel y Israel no lo vio. No lo vio porque sus ojos estaban cegados, estaban ciegos, tenían ojos y no veían, oídos tenían y no escuchaban, y con el corazón no podían entender. Oh, gloria a Dios. Y todo lo que Cristo estaba haciendo, todas esas cosas maravillosas que Cristo hizo en los evangelios, era dando testimonio de que ese era el Hijo de Dios. Pero ellos no lo percibieron, no lo entendieron. ¿Por qué? Porque el corazón estaba cerrado para Dios. Y es así también cuando se habla de la palabra de Dios hoy en día, cuando se predica de Jesucristo, muchos no quieren entenderlo porque su corazón está cerrado para Dios. Está lleno de mundanalidad, lleno de este mundo,
viciado de este mundo. Está tan lleno que no tiene cabida para la palabra de Dios. Pero hoy se te está hablando la palabra de Dios. Permítele a Dios abrir tu corazón. Él es el único que abre tu corazón. El único que abre el corazón se llama Jesús. Nadie viene a Cristo sin que Dios lo traiga. Nadie viene a Cristo sin que Dios lo traiga. Cuando Dios trae a alguien a Cristo, ese alguien Dios lo trae con los ojos abiertos y con el corazón abierto para que entienda la palabra de Dios. Y es muy importante hoy en día que tengamos el corazón abierto a la palabra de Dios. A Dios. No cerrar nuestros corazones. No cerrar nuestros oídos como Israel. Por eso la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Usted sabe por qué? Porque estaban ciegos, sordos y brutos. Estaban llenos de mundanalidad, de maldad. El corazón lo abrieron solamente ahora para Satanás. Y Satanás puso todas esas cosas, aleluya, que desagradan a Dios en el corazón de ellos. Y así que este hombre, Nicodemos, aunque era un principal entre los judíos y era un maestro, no entendía lo que Cristo decía. Y Cristo dice aquí que le estaba hablando palabras terrenales. O sea, palabras que él podía entender. Le estaba hablando en el idioma que él podía entenderlo. ¿Ve? Pero él no lo entendió. Cristo le dijo, si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Ve? Estaba ciego este hombre. Como le dije, él vino a Jesús de noche y así estaba su corazón, de noche. Cristo le dijo, de cierto te digo, Nicodemos, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios.